Muy bien, a continuación les voy a presentar mis diapositivas sobre la demostración que voy a hacer eh, en cuanto a la unidad de la pastelería, números racionales. ¿Sí? Les voy a compartir una estrategia o un método de cómo resolver los problemas matemáticos. Mi nombre es Jesús Giovanni Moreno Camacho y espero que les guste lo que a continuación les platicaré. Primeramente debemos basarnos qué es un problema, qué es un problema matemático. Un problema es una situación que requiere una búsqueda de una acción, de varias estrategias para llegar a un objetivo que ya lo sabemos, ese objetivo, pero su forma eh, incansable no es inmediata. Entonces, los niños desde pequeños, a muy corta edad, se enfrentan a problemas muy diversos. Entonces, esto les ayuda a desarrollar pues un pensamiento matemático y lógico, ¿verdad? Entonces, esto es un problema en sí a grandes rasgos. Yo aquí les presento cuatro pasos para resolver un problema. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que comenzar con la comprensión de la situación, comprensión del problema. ¿Sí? Debemos de leer detenidamente. ¿Sí? Este problema lo debemos de hacer pequeño, de dividirlo en dos partes grandes, en dos partes esenciales, en datos conocidos y datos desconocidos, lo que nos brinda el problema y lo que nos pide en este caso. La segunda opción, ya cuando sabemos lo anterior, tenemos que diseñar varias estrategias, tener muchos planes, el plan A, B, C y D, como luego se dice, ¿sí? Incluso podemos simular la situación, llevarlo, este problema trasladarlo a la vida cotidiana, a una situación de la vida real que vivimos día con día. Entonces, si tenemos más estrategias, mucho mejor. A continuación, ¿qué vamos a hacer con estas estrategias? ¿Nomás tenerlas por tenerlas? No, pues tenemos que llevarlas a la práctica, aplicarlas para que nos lleve a la solución del problema. ¿Sí? Incluso nosotros podemos buscar más estrategias, más y más, si el proceso para la resolución se nos complica, ¿verdad? Ya por último, cuando aplicamos las estrategias, pues tenemos que revisar si la respuesta es adecuada. ¿Mediante qué? Una comprobación. Por ejemplo, si es una suma, lo comprobamos con una resta, si es una multiplicación con una división y viceversa, si es una potenciación, pues con una radicación, o si simplemente es una ecuación, pues hay su comprobación, ¿verdad? Para ver si la respuesta es la correcta. Para, para finalizar todo el proceso vivido en los tres pasos anteriores debemos de reflexionar, siempre debemos de reflexionar y argumentar. Entonces tenemos que explicar cómo se llega a la respuesta. En este caso, tenemos que intentar, o lo maravilloso de las matemáticas es que seguimos varios caminos y llegamos al mismo resultado. Es lo maravilloso de las matemáticas. Entonces tenemos que intentar de diferente forma o de diferentes modos de resolver dicho problema. ¿Sí? Entonces, incluso nos podemos formular más nuevas preguntas a partir de la situación planteada anteriormente, nuevas preguntas para, para abrirnos más el panorama y extendernos a profundidad sobre la solución de este problema. Como antes les mencioné, aquí les quiero dejar algunos pasos que en sí es el primer paso que les mencioné anteriormente, pero de aquí lo podemos desglosar en tres preguntas fundamentales, ¿verdad? ¿De qué trata el problema? Como les dije, hay que dividirlo en partes. Si es grande el problema, hay que hacerlo pequeño para poderlo manipular. La siguiente es qué datos me da el problema o datos conocidos. ¿Y qué me pregunta el problema? Pues esto es la incógnita, los datos desconocidos, eh, en, eh,
a lo que queremos llegar, la clave, ese número, la incógnita, la X, la Y. Entonces, aquí se los quise poner, pero ya se va junto con lo antes mencionado. Quiero terminar no sin antes comparar lo que es un problema matemático y un ejercicio para que vean y reflexionen. El problema matemático ponemos mucho en práctica en muchas estrategias, muchos planes para una resolución. ¿Sí? Entonces esto implica que nosotros desarrollemos, echemos a volar nuestra imaginación, nuestro pensamiento lógico, matemático. ¿Sí? Siempre los problemas matemáticos hacen referencia al entorno, al contexto real, a lo que vivimos día con día. Entonces, esto es un plus muy importante. ¿Sí? Implica un proceso, como antes les mencioné, tenemos que buscar muchas estrategias de solución, muchas conforme a la marcha. Tenemos que ir buscando más y más y más. Entonces esto supone un reto que como que me causa intriga ay Dios mío, ya quiero, o sea, un reto, adrenalina, ¿verdad? Como estamos viendo un caso muy común de la vida cotidiana o de la vida real, por ejemplo, puede ser en el trabajo, recetas de cocina o en el comercio, por ejemplo, donde encajan bien los problemas matemáticos en la compra y venta. Entonces tenemos aquí que ahondar en nuestros conocimientos y algunas experiencias que tenemos. Podemos datos estadísticos, por ejemplo, ahorita eh, cuántos fallecimientos se han hecho por el, el virus del COVID. Entonces, eso tenemos que ahondar en nuestra experiencia, en nuestros conocimientos cotidianos. Y cuando hacemos todo lo anterior, pues nosotros como persona, como yo como persona, pues me emociono cuando estoy resolviendo un problema matemático porque es lo que me gusta hacer, es mi pasión. Entonces yo me emociono mucho. Entonces esto es algo muy importante en un problema matemático. Y lo maravilloso de las matemáticas es como antes les dije, podemos irnos por diferentes rutas, diferentes caminos, diferentes estrategias y llegamos a una solución. En este caso también este problema puede tener dos o tres o más soluciones. Por ejemplo, si el problema implica el uso del planteamiento de ecuaciones cuadráticas, una ecuación cuadrática nos arroja siempre dos soluciones. Dos soluciones, cualquiera de las dos puede ser, o en este caso ya esas soluciones las llevamos al contexto del problema, entonces ya utilizamos la más pertinente, la más cordial. Esto sería un problema matemático. A comparación en un ejercicio, es más cuadrado, el ejercicio es más cuadrado, seguimos un procedimiento bien recto, un camino que aquí tenemos que seguirlo, no debemos de desviarnos, no nos permite ir el pensamiento más allá, nos limita el pensamiento. Entonces yo lo veo algo como más estricto. Entonces no más se refiere a conceptos matemáticos. Si es una división, es una división. Entonces ya como todos conocemos cómo se resuelve una división. Entonces esto es un algoritmo ya sabemos el qué hacer para llegar al resultado. Entonces, pues en sí la finalidad es mecánica, en este caso es mecánica. Entonces pues no establece los lazos especiales entre el ejercicio y la persona, como si lo hace el problema, porque el problema lo lleva a un contexto familiar, educativo o laboral. Entonces, o algo otra cosa es que pues siempre, generalmente tiene una sola solución. Como antes el maestro nada más en un examen revisaba nomás el resultado. Si era 256 el resultado, nomás él se iba directamente al 256. Si tienes 256, palomita. Si no lo tienes, es una tachita. No les importaba las estrategias, el procedimiento, todo lo que investigó para llegar al resultado. Eso no les importa. Entonces, no, aquí eso ya
no es bueno en la nueva escuela mexicana. Aquí lo que importa en las unidades, en el modelo ABCD, lo que importa es el procedimiento, el camino, las rutas de solución para llegar a ese resultado. El resultado sí importa, claro que sí, pero en sí aquí lo mejor, lo bueno es la adquisición la puesta en marcha de herramientas, habilidades, aptitudes y valores. Eso es lo más importante. Entonces yo les quise compartir esta estrategia de cómo resolver o qué es en este caso un problema matemático. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva. Nos vemos a la próxima.